Les doy la bienvenida a nuestros usuarios, lectores, suscriptores y público en general que puedan tomar contacto con esta nueva entrevista. Una entrevista con la cual arranca un nuevo ciclo de la sección Voces Educación Física en la página web Educación Física en Debate. Arrancamos un ciclo que tiene que ver con la formación de profesores. Si bien en otros ciclos hay dos o tres entrevistas que hacen relación a la formación de profesores, me parecía que era interesante tener un ciclo particular en el cual vamos a entrevistar a profesores que están o estuvieron y tienen presencia y considero que tienen autoridad para hablar de la formación de profesores de educación física. Y bueno, ese ciclo inicia hoy, va a contar de varias entrevistas y para eso tenemos un invitado, invitamos a un profesor del Instituto de Educación Superior de Educación Física de Resistencia, un profe con el cual también me une cierto grado de amistad y un montón de charlas y trabajos compartidos. Hoy vamos a tener la presencia para hablar un poco de la formación de profesores de Gustavo Carrió. Gustavo es profesor de educación física, recibido en Rosario, también es licenciado en educación física por la Universidad Nacional de La Plata, cursó una maestría en ciencias sociales con orientación en sociología, fue mucho tiempo profesor de cátedra del Instituto de Resistencia, fundamentalmente de los espacios, las asignaturas, residencia pedagógica y educación física y diversidad. Fue mucho tiempo deportista profesional de alto rendimiento en canotaje. También hace muchos años que cumple la función de entrenador de canotaje en el Club Regatas Resistencia. Así que, bueno, Gustavo, primero agradecerte un montón que hayas aceptado esta invitación. Quería hablar con vos y básicamente me pareció que este tema es un tema particular para hablar con vos porque me parece que tenés autoridad sobre esto y que podés arrojar luces sobre un montón de cuestiones que a veces están como solapadas o cuesta decirlas. Así que, bueno, bienvenido, Gustavo, gracias. Bueno, en primer lugar, muy agradecido por la invitación, lógicamente para poder compartir con vos y hago recíproca también un poco las palabras, el elogio que vos me hiciste en la presentación y obviamente cómo decirle que no a un amigo y a un tipo que va permanentemente impulsando todo lo que tiene que ver con la pasión por nuestra profesión. Así que espero estar a la altura del debate y de las circunstancias. Gracias por tu invitación y bueno, un saludo a todo tu público de tu página que tanta gente con mucha atención la sigue. No, no dudo que va a estar a la altura de las circunstancias. Bueno, Gustavo, mirá, yo quería arrancar por una cuestión particular, si bien es cierto que las historias personales muchas veces solo quedan ahí, pero sí de esas particularidades muchas veces hay generalidades. Entonces, primero arrancar un poquito por tu recorrido y poder de ahí desarrollar otras cosas. ¿Cómo es esto que te recibiste en Rosario, que terminaste en el Chaco, que además se te ocurrió estudiar una licenciatura y que hiciste un recorrido también por el tema de las ciencias sociales con esta maestría que me dijiste? Contame un poco ese recorrido, tu recorrido para llegar a donde estás hoy. Bueno, yo soy oriundo de la ciudad de Rosario eh, y justamente estando en Rosario, viste, a ver, yo para dar una definición hasta un tanto política también en algún sentido, eh, uno es lo que es gracias a los otros. Esto del concepto del hombre hecho a sí mismo para mí es una gran mentira y que en algún punto hoy está muy de moda, fogoneado por los tiempos políticos partidarios que estamos atravesando en Argentina. Y te digo esto porque en algún punto yo creo que la carrera de educación física la empecé porque tuve amigos que me llevaron al deporte que abracé con mucha pasión y que un poco me abrió las puertas del profesorado de educación física, ¿viste? Porque uno llega, ¿viste? Con la cuestión por ahí del deporte, pero después en el desarrollo de la carrera se va dando cuenta de que la carrera es mucho más que eso, en principio. Resulta de que yo, bueno, empecé la carrera en Rosario, empecé remando en Rosario, pero
como mis viejos, antes de yo empezar la carrera, se vinieron a vivir al Chaco, yo me venía me vine también al Chaco y empecé a remar para el club de regata. Estando viviendo en Rosario, yo seguía compitiendo para regatas de acá de Resistencia. Entonces pasó una cuestión muy particular porque en las temporadas de verano, Regatas a mí me contrataba como profesor para venir a dar clases en las escuelas de verano. Y esa era un poco la dinámica. Yo me iba a cursar todo el año, en el año competía para el club de regatas Resistencia, y bueno, y el verano me contrataban. Y así estuve fácilmente 10, 12 años yendo y viniendo y demás. Con lo cual, en un momento Regatas me hace un ofrecimiento muy importante, y viste como hay una frase de John Lennon que a mí me gusta mucho que dice que en la vida es lo que te estás pasando mientras vos te empecinás en hacer otros planes, ¿viste? Y entonces yo decía, bueno, me vengo al Chaco, estoy 2 años y me vuelvo. Bueno, hace 28 que estoy. Con lo cual, la vuelta jamás se dio, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y empecé, y ya fue una forma, digamos, con la cual me radiqué acá. Estando en Rosario, yo competía, estaba en el equipo olímpico de canotaje por los años 90, preparándome para lo que fueron las Olimpiadas del 92, Olimpiadas que al final no fui porque no clasifiqué, pero terminé el profesorado, hice una tecnicatura en alto rendimiento, estando en Rosario, y resulta que cuando me vine a trabajar acá, que empecé también a trabajar en el colegio, hoy yo te contaba, empecé a vivir ciertas cuestiones en el campo de la pedagogía que no podía explicar básicamente con lo que yo había aprendido en el profesorado, que tienen básicamente una impronta, como en la gran mayoría de los profesores, una impronta muy biológica, muy marcada por ese paradigma. Resulta que allá por el 2001, con un amigo acá de Chaco, queríamos irnos porque para los Juegos Panamericanos de Mar del Plata, no sé si vos recordás, Argentina trajo muchos asesores cubanos para distintos deportes, el canotaje no fue la excepción, y yo por esta cuestión de haber practicado mucho tiempo, me hice muy amigo del cubano que estaba en aquel entonces acá, Miguel Sánchez, y teníamos ganas con un amigo irnos a Cuba a hacer alguna especialización, teníamos, bueno, esta cuestión bastante aceitada con este hombre. Resulta que vino el 2001 y se nos quemaron absolutamente todos los papeles. Viste, Argentina había estallado con lo que fue esos penosos años. Y en eso da la casualidad que acá en Resistencia, la Universidad de La Plata abre el ciclo de licenciatura en Resistencia y Corrientes, y nos sumamos, y me sumé en esa. Resulta que el ciclo de licenciatura para mí fue una cosa totalmente disruptiva, en el sentido de que ahí descubrí una educación física que yo no lo había visto, pero ni de casualidad. Tenía ciertas, digamos, como ciertos indicios de algo, transitaba por ese lugar, porque bueno, en el profesorado yo había tenido sociología como materia, había tenido ética también como materia, y algo con relación a estas cuestiones, viste, había una sospecha. Resulta que el profesorado, perdón, la licenciatura me cambia el ángulo de la mirada y me apasionó. Y eso me llevó después a la maestría con orientación en sociología, porque ahí realmente empecé a encontrar muchísimas respuestas de las cuestiones que pasaban en el campo de la educación y que desde la formación biológica eso no daba ningún tipo de respuesta. Descubrí un mundo totalmente, un universo paralelo, por decirlo de alguna manera, y me apasionó. De hecho, casualmente con eso, yo ingreso en el profesorado de educación física y tomo la materia de la residencia pedagógica, con lo cual empiezo, digamos, a hacer lo que yo le llamo la micromilitancia política, por decirlo así, porque siempre en todas las materias yo le preguntaba a mis alumnos qué tipo de sociedad uno aspira, ¿viste? Y como esta cuestión aspiracional no tendría que quedarse ahí porque uno tiene que luchar por ese tipo de sociedad a la cual quiere ir. Estamos muy como anestesiados en creer que las cosas nos van a caer del cielo, ¿viste? Y por ahí también tiene que ver, y con esto un poco te cierro esta introducción, tiene que ver con cómo uno hasta se define hasta personalmente, ¿viste? Que hay personas que hacen que las cosas sucedan, personas que esperan que las cosas sucedan asociadas a un destino que está por llegar, y hay personas que ni se enteran que cosas suceden, ¿viste? Y eso lo vemos en redes sociales
y cómo entran con las noticias falsas y compran con ciertos y determinados postulados que no resisten el más mínimo análisis y están totalmente alejados de cualquier juicio crítico, pero utilizando dos neuronas, ¿viste? Pero bueno, es la sociedad que tenemos. Y el trabajo en el profesorado en algún punto me ayudó, digamos, como para tener esa militancia política en tratar de transformar una sociedad a partir de la educación, que creo que es la cuestión central de la educación. Y que un poco hoy nos pone en esta conversación que estamos teniendo. Sí, sin dudas, la idea es esa, la idea es poder intercambiar opiniones, escuchar a otros, para que ayuden justamente como movilizadores para poder repensar un montón de cosas. Y en ese sentido, por eso la introducción personal, básicamente para sacar de ahí las cuestiones que creo que interesan un poco más y que pueden funcionar como para entender el dispositivo formación, digamos, los profesorados como dispositivos. Vos ahí hablabas de una formación extremadamente biológica. Si bien hoy la declaración, bueno, no sé si hoy, hace un tiempo atrás, la declaración, desde el discurso, desde las palabras más que del discurso, hablaba de salirse de esa visión extremadamente biológica o ultrabiologicista. ¿Vos crees que hoy la formación realmente pudo salir de ahí o sigue atrapada en un montón de cosas que dice que quiere salir y que sale y que salió, pero sigue atrapado en un montón de cosas que tienen que ver con cuestiones puramente biológicas y no atiende a esto otro que vos decís, a esta parte social, sociológica, a la cuestión del análisis crítico? ¿Cómo ves vos la formación después de haber estado mucho tiempo ahí? Mira, yo creo que el primer agente que conspira contra cualquier cambio es la fuerte regambre que tiene el conservadurismo en nuestra carrera. Hay un nivel de conservadurismo tremendo. Con lo cual, para ponerlo en términos de tiempos históricos, yo creo que desde el 2000 a esta parte, o sea, han pasado casi 25 años, que no es poco tiempo. Vos dijiste hoy bien algo que me pareció muy, pero vos hablaste de las palabras y hablaste del discurso. Yo creo que hoy se ayorna, ¿sí? En cierto discurso un montón de palabras que estarían más, digamos, enfocadas en un paradigma más culturalista, por decirlo de esta manera, y no en un paradigma biológico, pero lamentablemente no se termina a llegar, los profesores en general no terminan llegando a una comprensión profunda de lo que esto implica, y termina cayendo en lugares comunes. Entonces, ¿por qué? Porque vos te das cuenta, mira, yo te digo, yo lo vi en el profesorado, es muy raro encontrarte con profesores que hagan una capacitación, llámese maestría, doctorado, lo que fuera, eh, y los pocos que encontrás son aquellos tipos que tienen inquietudes intelectuales, que son los menos. ¿Por qué? Porque vos tenés un sistema que conspira contra eso. Porque vos, por ejemplo, vos tenés, viste, que el sistema de capacitación que tiene la provincia de los 3 puntos por año, bla, 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 con lo cual generalmente las capacitaciones que se presentan en institutos de formación generalmente no tienden a cubrir las demandas que tienen las instituciones, y cada institución tiene una demanda propia, que no puede ser para la provincia la misma para todas, con lo cual terminan entrampados, ¿viste? En esta lógica de los 3 puntos, en los cuales entonces cualquier profesor dice, mira, voy a invertir mi tiempo en estos 3 puntos por año, porque si vos haces una maestría de 5 años, yo termino acumulando 15 puntos, ¿sí? Y vos acumulás 5 o 6, no me acuerdo cuántos te da hoy el sistema. Entonces, el tipo que viene con estas inquietudes intelectuales, que generalmente trae innovación, una serie de cuestiones más de punta, se encuentra, ¿viste?, con esta otra realidad que es de la gran mayoría de los profesores y que generalmente cuando se producen las vacantes en los centros de formación, donde deberían tener los mejores perfiles, por decirlo de alguna manera, no en términos del puntaje que vos acumulás por ancianidad, por decirlo de alguna manera, adjetivarlo de alguna forma. Y vos te encontrás con que hoy ciertos y determinados lugares que son los resortes neurálgicos para poder generar los cambios, están ocupados por tipos que son muy conservadores. Y entonces te encontrás con esa situación en la cual producir el cambio es muy difícil, porque ni siquiera te lo planteo en términos de ingresos, ¿viste? Para decir, bueno, a ver, qué sé yo, uno estudia porque eso va a terminar, en resumidas cuentas, en una mejor paga para el profesor. Tampoco sucede eso.
pero te encontrás con esta cuestión del conservadurismo muy fuertemente arraigado. Eso es como una primera medida, vamos a decirlo. Y la otra, vos tenés que tener un sistema que también va, digamos, de la mano con la primera dimensión de análisis que te estoy haciendo, que tiene que ver cómo hoy los chicos aprenden. O sea, te hablo de chicos, no, perdón, me voy a corregir. Los alumnos aprenden, porque son mayores de edad, ya no son chicos. Y vos te encontrás hoy con un terciario que está básicamente secundarizado, ¿sí? Donde el nivel de exigencia académica lo vemos cada vez más frágil, por adjetivarlo también de alguna manera, y entonces vos te encontrás con alumnos de quinto año, que me pasaba en los últimos años, en el año pasado, que fue el último año que yo tomaba examen, donde las competencias comunicativas son, viste, sumamente limitadas. Entonces, yo, viste, trataba de plantear, digamos, como una situación en la cual le decía a estos chicos que estaban, a estos alumnos que estaban rindiendo en quinto año, digo, esto tenés que asemejarlo a una entrevista de trabajo, porque estás a 5 minutos de una entrevista de trabajo, y si vos no tenés cierta solvencia en tus argumentos, en tus posiciones, etcétera, etcétera, es muy difícil que puedas acceder al mundo del trabajo, ¿viste? Y nos quedamos con esa cuestión que la modernidad en algún punto planteaba, que yo le decía, mirá, siempre le decía a los alumnos, mirá, nosotros estuvimos en un cambio de época, claramente estamos en un cambio de época entre lo que es la promesa que la modernidad te planteaba, que tenía que ver con la certeza, porque nosotros que somos más o menos de la misma edad, ¿qué nos decían nuestras abuelas? Che, ponete a estudiar o tenés que ir a trabajar. Y entonces la escuela secundaria era como que te garantizaba el acceso al mundo del trabajo, que eso hoy no ocurre. ¿Qué pasa? En el posmodernismo, como ciclo histórico, que es este, es todo lo contrario, vos tenés la incertidumbre como la regla de juego, por decirlo de esta manera. Entonces, hoy tu abuela no, el discurso de nuestras abuelas se cayó porque ni siquiera vos hoy te encontrás con un tipo con título universitario que no tiene garantizado el mundo del trabajo. Fíjate vos qué interesante, porque a mí me parecía el otro día, leía cómo, por ejemplo, los países de punta en términos de educación, te estoy hablando de los nórdicos, planteaban de que hoy fundamentalmente las capacidades que nuestros alumnos tendrían que tener y que tendríamos que fomentar son los que ellos llaman habilidades blandas, que tiene que ver con el pensamiento crítico, con la capacidad de trabajo en equipo, con el manejo del universo digital, etcétera, etcétera. Porque eso, digamos, como que son herramientas que te posibilitan abrirte un montón de puertas frente a esta incertidumbre que tiene. Fíjate vos que la irrupción de la inteligencia artificial, ChatGPT en el 2023, te cambió absolutamente las reglas de juego, en todo. Y vos te encontrás hoy, por ejemplo, para darte un ejemplo de lo que yo te decía hoy del problema de la universidad también en algún punto, que vos para ser programador tenías que estudiar 3 años, perdón, tenías que estudiar 5 años, y hoy vos te encontrás, tengo un amigo que se dedica a la parte de ciberseguridad y cuando arma sus equipos para sus empresas me dice, mira, a mí me importa absolutamente un rábano de que el tipo haya ido a la universidad o haya agarrado YouTube y haya hecho de forma autodidacta y sepa hoy programar. Porque hoy la gran mayoría de los programadores son tipos que no salen de la universidad. Y a mí me dice, yo les presento, cuando hago las convocatorias, los reúno en un cine, me dice, le doy un archivo encriptado y los primeros 3 tipos que me lo desencriptan, yo lo tomo para aprender. No importa si tienen título universitario o no. Entonces vos te encontrás hoy con un problema también que la universidad, digo, como ciclo superior, me refiero para sacarle un poco el pie de encima al terciario, ¿no? Se encuentra con esta cuestión, ¿viste? Que el estudiante promedio dice, ¿para qué tanto esfuerzo si a mí esto no me garantiza, no me da la certeza de que voy a tener acceso a tal, a tal? Entonces estamos en la cultura de la inmediatez, en donde todo se tiene que dar en menos de un clic, ¿me entendés? Y así nos pasa con el estudio. Entonces, ¿cómo convencemos a nuestros alumnos de decirle, che, mira, el esfuerzo, el estudio, la tenacidad, la dedicación, la disciplina, etcétera? Nos pasa en el deporte, claro, me pasaba en el deporte. Hay un cambio generacional de tipos que eran, te lo hablo por el canotaje, que yo los tenía que sacar a las 10 de la noche a los garrotazos del agua, ¿viste? Y hoy no los hacer, algunos no los hacer remar 3.000 metros, que no es nada. Entonces pasa en todo. La cultura y la inmediatez ha copado las conciencias en algún punto que nos genera todo un panorama, ¿viste? En algún punto de desazón, de angustia, porque no, ¿viste? No podemos vislumbrar un futuro, y más con toda esta situación que estamos viviendo en términos sociales, ¿viste?
se está formando un caldo de cultivo bastante peligroso en algún punto. Gustavo, ahí hay una cuestión que me parece importante sacar de esta charla. Como vos decís, digo, bueno, no hay como negar el sistema como formatea esto, no hay como negar la sociedad como formatea esto, pero hubo un momento donde se vislumbraba esto de las nuevas tecnologías, de los cambios que iban a haber, y ahí en su momento eso, por lo menos a mi entender, no sé, decime vos si lo ves igual, hizo que nos empecemos a concentrar en un montón de cosas porque era lo que iba a venir y había que ayornarse y meterse ahí, y nos olvidamos un poco de el saber propio de la educación física en la formación. Digo, vos ves esto igual que yo, como que hubo ahí, a ver, a lo que voy es, este peligro de tenemos que adecuarnos y adecuarnos inadecuadamente. Digo, ¿vos ves que pudo haber pasado eso en la formación? Que esté también generando cómo está la formación hoy. Sí, yo creo, ahí usaste una palabra que me parece muy piola. eh, Inadecuado. A ver, porque, a ver, yo el otro día lo escuchaba, de hecho leí el libro que me pareció muy interesante de estos chicos de los hermanos Salvato, no sé si los ubicás. No. Salvato es el que hizo la aplicación, ¿viste el político del PRO, Ah, Esteban Bullrich, que tiene el ELA, ¿viste sí, la sí, 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 enfermedad sí, esta? Bueno, ahora sí, así, por ahí bueno, sí, no lo. Sí. bueno. Estos muchachos planteaban una cosa que me parecía muy interesante. Dice, mirá, la tecnología en este caso es como una ola. O vos la surfeás o te le parás de frente y te desparrama. Entonces, esto que vos decías de adecuado e inadecuado, ahí me parece que ahí está el nudo de la cuestión. Porque yo creo que en el campo de la educación, la tecnología vino a resolver algunas cuestiones, ¿sí? Pero también el uso inadecuado te genera, digamos, como un boomerang en algún punto. A ver, yo celebro de que a partir de la tecnología, por ejemplo, las carreras de posgrado hoy se puedan haber masificado, porque, viste, es más, te digo, yo creo que parte de la educación física en algún punto, en el plan de estudio, tendría que incorporar más la virtualidad en aquellas materias, por ejemplo, del trayecto pedagógico, ¿sí? Porque también tenés que resolver el problema que en algún punto se manifiesta, es que cómo vos revinculás al alumno con la institución, con sus pares, etcétera, etcétera, y eso también te lo da la presencialidad. Entonces, el otro día, viste, cuando te contaba recién de los exámenes en quinto año, yo le preguntaba, bueno, a ver, ¿cómo, nosotros tenemos una colega, hago un pequeño paréntesis acá, nosotros tenemos una colega, Leticia Lazo, ¿te acordás que Leticia estaba en la Dirección de Educación Física? Hicieron una investigación muy interesante donde planteaba básicamente cómo los egresados se vinculaban al mundo laboral, al sistema formal, porque de hecho la carrera está destinada para el sistema formal, que eso me parece que es un primer error también, únicamente pensarlo desde ahí. ¿Por qué? Porque justamente estas investigaciones te decían que el egresado tarda entre 6 y 8 años para poder ingresar al sistema formal. Entonces la pregunta es, ¿qué hacen durante esos 6 años? Entonces, en el punto ahí, yo les decía, bueno, a ver, si la montaña no va a Mahoma, que Mahoma va a la montaña, entonces yo digo, ¿cómo vos, digamos, vas a gestionar o cómo te vas a tratar de vincular, ya que el sistema no te lo da, esa herramienta, cómo te vas a vincular? Entonces, hoy, viste, cuando yo le preguntaba, a qué te querés dedicar en el campo de la educación física? Ahí, viste, tenés mil situaciones. Entonces yo le decía, bueno, a ver, ¿cómo usan las redes sociales? ¿Qué redes sociales usan? ¿Viste? Y ahí entra, ¿viste? La discusión que para mí tiene un poco de humor, ¿viste? Porque lo que usamos Facebook, porque supuestamente tenemos ciertos años, los que usan Instagram porque son menores, ¿viste? Y vos te das cuenta que después, ¿viste? En el ida y vuelta, únicamente usan redes sociales para sacar una foto y colgarla. Ahora, yo le explicaba el otro día, bueno, justamente la historia de Instagram en relación a lo que, cómo Facebook se reformuló en Meta, como en este caso tenés una red social que es para el trabajo, que es LinkedIn, en donde el copyright es la forma de escribir es distinta en una y otra, y entonces, ¿cómo querés que a vos
Por ejemplo, viste, acá es muy típico en esta zona, no sé, pasará lo mismo en Las Breñas, pero los chicos te dicen, no, me quiero ir a trabajar al sur. Mira, le digo, a ver, está bien, el sur tenés 1000 kilómetros acá, pero vos tenés un país distinto que Paraguay o Brasil, que lo tenés a 300 kilómetros. Entonces, si vos tomás LinkedIn, por ejemplo, y armás tu perfil en función de cosas, te conoce el universo y tenés la posibilidad de experimentar otras cosas, digo, que no es lo mismo que llevar la carpetita de cartón a los gimnasios, a los clubes. Entonces, eso lo hacía mi abuela. Entonces, vos me estás cargando que yo soy viejo porque uso Facebook, pero vos no sabés usar adecuadamente las redes sociales. Y sobre todo como estrategia tuya. Y ahí vos empezás a revisar, por ejemplo, qué hacen en materias como TIC, por ejemplo, en el profesorado, que más allá que TIC y redes sociales hay una distancia, ¿me entendés? Cómo vamos, digamos, posibilitando que los alumnos se vayan muniendo de las herramientas necesarias para adecuarse al mundo del trabajo del siglo XXI. Entonces, yo también veo como un fenómeno, y eso el otro día lo veía un poco por el lado de otra materia que yo daba, que era prácticas corporales en el medio acuático, donde, viste, ese tipo de materias te posibilita un abanico de situaciones, de actividades que podés hacerlo desde el deporte. Yo lo encaré desde el deporte náutico porque me parecía una cosa muy piola. Y acá hago un pequeño paréntesis. Ese es el problema también que yo veo que hay, por lo menos en los profesorados de la provincia del Chaco. Yo en Rosario tuve la suerte, porque nosotros teníamos como materias optativas, como sistema en materias optativas, de que durante una carrera de 4 años, en tercer año, segundo cuatrimestre, pasaban los profesores por los tercer años publicitando lo que iban a ser los proyectos de la materia de cuarto optativa. ¿Viste? Entonces, el único requisito que ponía el profesorado era que 15 personas, 15 alumnos, eligieran la materia como mínimo para arrancar. Bueno, yo en aquel momento, fanático del río, elegí una materia que se llamaba actividad en el río. ¿Qué hizo el profesorado? Hizo un convenio con el Club de Vela de Rosario y entonces en el primer cuatrimestre aprendimos a navegar a vela y después el segundo cuatrimestre toda la actividad que vos te imagines que se puede hacer en el río. Desde cualquier deporte náutico, vóley, todo lo que hoy se ve, 25 años después, es lo que son los juegos de playa, por ejemplo. Y entonces acá vos te encontrás con que las materias optativas son materias que alguien decidió previamente, del cual el alumno opta. ¿Viste? O sea, no hay ninguna optativa. No Alguien hay pensó por optativo. vos y eligió por vos. Y esas Elección de elecciones, opción. claro, yo le decía, ¿y esas elecciones sobre la base de qué? Le decía, porque, por ejemplo, nosotros vemos acá que tienen hockey. ¿Cuántas personas vos ves con el stick de hockey caminando por la ciudad de Resistencia? Ahora, eso es lo mismo que la cantidad de personas que andan en bicicleta de forma autónoma, no conducida por nadie. O sea, no se incorporó la bicicleta al profesorado en ningún momento. Yo le decía, pensá vos, le digo, post pandemia, ¿cuántos profesores de educación física, por decirte un ejemplo, tomaron la bicicleta como un elemento para trabajar las consecuencias del COVID? Por decirte. Y el profesor de educación física esas discusiones las toma. Y yo veo, por ejemplo, el fenómeno del turismo aventura. Lo veo muy por mi deporte. Yo generalmente me voy todos los veranos al sur y veo que Bariloche, que cuando yo la conocía ya en el 80 y pico, que era una ciudad de viejos, que nada más, que había jóvenes en los viajes de egresado en Bariloche, y hoy vos ves que es todo lo contrario. Entonces, a las 8 de la noche, cuando estábamos en un restaurante, así como nosotros nos habíamos bajado el bote, venían pibes de hacer trekking, de hacer bicicleta, escalada, lo que sea. Y hoy estas manifestaciones del deporte moderno, el profesorado de educación física mira para afuera. Y entonces vos te vas a encontrar, yo tengo amigos hoy que se dedican a sacar, a pasear gente en calle y en piragua, y no son profesores de educación física. Entonces después los profesores de educación física se quejan que hay determinados nichos, ¿sí? Que son expresiones que están haciendo, y que no hay nada. Y hoy vos te encontrás con, yo le explicaba el otro día, por ejemplo, con respecto al tema de las plataformas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Trivago no tiene un hotel, un solo hotel. Acercó la demanda del tipo que necesita alojamiento con el que tiene. Lo mismo Uber, y así te podría dar un montón de ejemplos. Entonces, yo le decía, hoy, ¿cómo vos podés, a partir de la tecnología, utilizarlo en tu favor y decir, bueno, fenómeno, vamos a suponer, te doy en primera persona. Yo hablo con el club de regatas, hablo con un hotel acá, hablo con un comedor allá y me armo una página web y digo, señores, yo me dedico a hacer paseos en calle y en piragua. El costo es esto y yo no necesito tener ninguna inversión de nada porque gestiono
con la capacidad que ya está. Esa capacidad de gestión, ese es otro problema que tenemos los profesores de educación física, no preparamos, ¿sí?, para que nuestros alumnos tengan esta posibilidad de salida laboral más allá del sistema formal, porque el sistema no formal no es el gimnasio o el club hoy. Hay una serie de emergentes, fíjate vos que después de las armas, de las drogas, el turismo, bueno, hoy tenemos un país muy caro en dólares también, pero bueno, algún día va a dejar de serlo, digo, pero en el mundo es así. El turismo mueve muchísima guita y vos te encontrás con una posibilidad de salida a trabajar, de salida laboral de nuestros alumnos vinculado a las prácticas corporales, que hay un montón de cosas que se pueden hacer y sobre todo que rompen con esta lógica del deporte tradicional, con la lógica del deporte sexista, con una lógica muy inclusiva, ¿me entendés? Entonces, trabajar con estas cuestiones que tienen ya ciertas connotaciones más sociológicas, si se quiere, más allá de lo estrictamente económico, es una discusión que el profesorado de educación física hoy no da. Hoy no da. Gustavo, y ahí hiciste hincapié o sea, para poder mirar y gestionar esta visión que vos estás dando, que me parece muy interesante, también diste cuenta de las cuestiones que tienen que ver con el uso de las tecnologías y todo. Y hablaste de una palabra, hablaste de revincular institucionalmente. Bueno, hoy en un mundo en donde donde, digamos, el individualismo avanza de una manera descomunal, no precisamente por incorporar esto a los profesorados, sino en sí con lo que está pasando. ¿Vos crees que la formación, los profesorados, siguen siendo ese lugar de sociabilización, ese lugar que antes, como para decirlo de una manera así como muy coloquial, una de las cosas que aducíamos los profes, que defendíamos o que proponíamos a que los estudiantes estudien el profesorado, estudien educación física, decíamos, es un lugar en donde todos colaboran con todos, en donde siempre hay alguien que te ayuda, donde no hay posibilidades de que vos avances y otro te ayuda, dependemos todos de otros. Digo, creo que eso era como un sentido común y muy difundido, ¿no? Y en este avance del individualismo, ¿vos crees que sigue siendo como un nicho, como una trinchera ahí, la formación, los profesorados, de socializar, de estar con otros, de dispararle a ese individualismo, o ha sido fagocitado por esta lógica y nada, el que entra al profesorado porque le gustó la idea de que ahí nos ayudamos entre todos, se encuentra con una cosa totalmente distinta? Mira, yo no quiero caer en una retórica tanguera de que todo tiempo pasado fue mejor. Yo coincido con vos de que hay cierta y determinada coyuntura que atenta contra el concepto de comunidad, ¿sí? Y el profesorado como una comunidad. Hoy yo te hablaba un poco y voy a salir ponerme la zapatilla del sociólogo frustrado, por decirlo de alguna manera, o fallido. Esta idea hobbesiana de aplazar la guerra de todos contra todos, ¿viste? Tenemos desde la primer magistratura que la alienta en algún sentido, en que entonces el mérito, la meritocracia y el esfuerzo es porque vos hiciste lo que hiciste, ¿viste? Y yo te puedo dar 1000 ejemplos que no. Fito Páez te dice en una de sus canciones, dice, yo fui quien puso las canciones en tu Walkman. A vos si te gusta los colores que amás en el fútbol, es por alguien. ¿Viste? No vino en una información de un gen número tanto. Si a vos te gusta la milanesa con papa frita o el plato que vos quieras, fue por alguien. Entonces, nos construimos en relación a los otros. Y en la formación nos pasa. ¿Por qué? Porque yo creo que en algún punto por ahí hasta se pierde o se perdió, no sé, habría que ver eso, la cuestión de que, ¿qué profesor porque te habrá pasado, a mí me pasó, que teníamos algún tipo de referencia como profesor, ¿viste? Vos decís, yo siempre le planteaba a mis alumnos, le decía, che, el concepto de autoridad pedagógica no es algo que se impone, sino que se entra por el lado de la seducción. Cuando vos decís, che, qué buen este profe o qué piola este profe, ya lo investiste de autoridad. Y no tiene nada que ver con el golpear la mesa más fuerte y gritar, acá el profesor soy yo, y se callan todos, ¿viste? Entonces, te encontrás con eso en algún punto, ¿viste? Hay ciertos, a ver, ciertas reminiscencias ¿te acordás de la letra con sangre entra? Y en el caso de la educación física, si sos piola, te agarré en una, 25 abdominales, y está muy presente todavía eso, yo lo veo ahí, ¿viste? Entonces,
pasaron, viste, algún tiempo y los modos quizás se volvieron un poquito más sutiles, a veces son más grotescos, pero siempre como que está. Ahora, también es verdad de que esto que yo hoy te planteaba, de que no creo en el hombre hecho a sí mismo, ¿sí? Y este concepto, porque es lo que vos decís del flagelo del individualismo, es lo que primero atenta contra este concepto de comunidad. Yo le preguntaba hace un poco tiempo a mis alumnos, y ellos, y sobre todo a los exalumnos que me encuentro, ¿qué recuerdo tienen del profesorado? Y no tienen recuerdos trascendentes. Para mí fue uno de los mejores épocas de mi vida, por decirte, y te vuelvo a decir, no, uno no puede universalizar las experiencias personales, pero evidentemente pasa algo que en tu ciclo de formación vos no tengas buenos recuerdos y muy por el contrario, conserves malos recuerdos por ciertas y determinadas situaciones que tuviste, que tuvo que vivir. Yo he conocido casos, qué sé yo, de pibes que se quejaban de la homofobia del cuerpo de profesores, por ejemplo. Te digo, pues, como profesor de una materia que era diversidad, donde trabajábamos todos estos tópicos, ¿viste? Todavía nos queda, ¿viste? Ciertas reminiscencias de un profesorado de educación física que estaba más ligado a un servicio militar, a un liceo militar, que a un centro de formación docente. Esa como una primera cuestión. La otra cuestión es que, bueno, evidentemente, hoy hay que pensar un profesorado, me parece a mí, que tenga que ver fundamentalmente, yo no sé cómo es la administración horaria en el Instituto de NEM, en las Breñas, pero yo veo acá en Resistencia, donde los chicos los alumnos van a cursar mañana, tarde y tardecita, ¿viste? Y yo en Rosario o ibas a la mañana o ibas a la tarde. Y entonces vos tenés que hoy pensar una carrera para un alumno que trabaja. Hoy ya no existe más casi el alumno que está becado por los padres, son raras excepciones. Hoy la regla son los alumnos que trabajan. Entonces vos tenés que pensar un alumno con cierta disponibilidad horaria, ¿sí? Entonces, poder mantener a un alumno, ¿sí?, vinculado al profesorado, ¿sí?, es facilitar las posibilidades que el alumno pueda tener una terminalidad en tiempo y forma de la carrera. No puede ser una carrera de 4 años, hacerla en 10, o vas cambiando los planes de estudio y se tienen que ir reformulando, ¿viste?, en su recorrido académico, porque van perdiendo la regularidad por distintos motivos, y uno que empezó con el plan 2014 termine con el plan 2025, por decirte un ejemplo. ¿Entendés? Entonces, eso creo que es una deuda pendiente que tiene la formación, empezar a pensar esto. Y sobre todo, poner más el énfasis en el alumno y no tanto en la comodidad de los horarios de los profesores, que esa es otra discusión. Entonces, ¿cómo generamos ese concepto, esa idea de comunidad, ¿viste?, cuando tenemos tantas cosas que atacar? Ahora, te pregunto, ¿eso no implicaría también reforzar la cuestión teórica de lo comunitario? Porque cuando estamos hablando de estas diferencias, digamos, cuando vos me hablás de lo que pasó a vos, y yo tampoco soy partidario de todo tiempo pasado fue mejor, pero digo, hablaste, me pasó a mí también, les pasó a todos, de una época en donde lo comunitario tenía gran parte de razón de ser en la cantidad de tiempo que se compartía con nosotros. Coincido con vos que hoy eso está fuera de tiempos. Hoy hay que hacer una adecuación a eso. Ahora, habría que suplantar teóricamente la concepción de comunidad, de comunitario, de formarse con el otro, de que no soy nada sin el otro, como lo venís planteando vos y hace rato, en el momento en que los tiempos de convivencia sean menores. No sé, se me ocurre pensar si ahí pensás en algo en particular, digo, si hay que reforzar ese, no sé si déficit, pero eso que antes existía y hoy no existe más. Bueno, tenemos a los estudiantes 4 horas o 5 horas nada más en el profesorado. Y bueno, ¿cómo suplantamos lo otro? ¿Se suplanta teóricamente o se deja al azar y a cómo funciona la sociedad? No, no, yo no creo que uno tenga que, digamos, a ver, no sé si es el adjetivo calificativo que podría definir esto, flexibilizar la cosa y dejar que la cosa vaya como por sus canales, entre comillas, naturales. Y digo entre comillas, ¿no? El concepto de naturaleza. Yo creo que si la meta es la comunión, ¿sí?, mantener la comunidad,
hay que, creo que adaptarla, o por lo menos tratar, a renunciar principios. O sea, no perder el concepto de comunidad, porque también tiene que ver con un concepto de identidad en algún punto. O sea, ¿viste? Entonces, ahora, por eso te vuelvo a decir, porque con ese criterio es poco, volvemos a la pregunta al inicio que yo le hacía a los alumnos, ¿qué sociedad queremos empujar? Porque si una sociedad en la cual ¿viste? Prevalece la guerra de todos contra todos y únicamente el más fuerte, yo les digo a ellos justamente esto, o sea, ustedes están empujando una sociedad de las cuales se le vuelve en contra. Se le vuelve en contra, porque te imaginás que cuando vos vayas a concursar un cargo en una institución privada y tengas que atravesar una entrevista de trabajo, en estas condiciones, lo más probable es que no te vaya bien. ¿Entendés? Entonces, el hecho de empezar a hacer ese ejercicio en el cual, como vos decís, el otro es tan importante, porque yo a partir del otro me constituyo en lo que quiero constituirme, ¿sí? Va a terminar haciendo una carrera, digamos, en el sentido del vacío total. Entonces, yo creo que por ahí se discuten muchas cuestiones que quedan muy en el aire, muy en el plano del ideal, cuando se discute el perfil del estudiante que queremos. Pero ese perfil del estudiante va en el marco de qué tipo de sociedad. A ver, de hecho nosotros, yo a veces leo tus publicaciones en redes sociales, cuando vemos que muchos colegas docentes, viste, se pegan un tiro en el pie cuando hacen las opciones que hacen. Entonces, viste, hay claramente una carrera de desinformación deliberada, ¿sí? Que termina empujando, digamos, y en algún punto justificando esta guerra de todos contra todos, ¿viste? Y si no empezamos a entender que el otro es tan importante y no es mi adversario, en todos los aspectos me refiero, hasta como compañero de estudio me refiero, Bueno, y empezar a trabajar en este sentido de más, como te decía recién, de comunión, más de la vinculación, bueno, hay cuestiones que tienen que ver con el convencimiento personal y yo tengo que estar convencido para hacerlo, pero también tiene que haber un clima institucional que así sea. Entonces, si el claro, clima por no eso te es digo. ese, Claro, por eso te digo, porque en la medida de que se sigan reproduciendo esto que vos hoy lo dijiste muy bien, es mi compañero de estudio y no mi adversario, no con quien me tengo que sacar mejor nota, porque entonces tengo tal beneficio, porque entonces contra quién tengo que competir, digo, en la medida de que esas cuestiones que suelen pasar en los profesorados, digo, encima le sacamos el tiempo de convivencia, digamos, y ahí se me ocurre una idea como para ver si lo estás pensando por ahí, digo, ahí y hoy planteaste también la cuestión de vida cotidiana de cada uno, que tiene cada uno y las decisiones que toma y la importancia que tienen las decisiones que toma uno para los demás. Digo, ¿te parece que sin descuidar la cuestión técnica que indefectiblemente tienen que estar en el profesorado de educación física, ¿te parece que ahí lo que habría que hacer es un giro como para ver aquello técnico que no es tan importante y meter un poco de formación política? Política en el sentido de cómo actuamos como sociedad, digamos. O sea, ese podría ser una... O no sé si resignar la cuestión técnica, pero digo, resignar algunas cuestiones que veamos que debemos, que no son tan importantes o que se podrían resignar y meter un poco ahí de formación política, de vida política, de cómo estamos, de qué somos, cómo decidimos y en qué afecta eso que hoy decidimos o que proponemos o que impulsamos en nuestra escuela. ¿De qué forma nos afecta a todos? Digo, en ese sentido de política, ¿no? ¿Te parece ahí que habría mira, que reforzar? mira, a ver, yo te digo, me parece que una cosa no quita la otra en el sentido de que tu saber Bien. técnico, ¿qué empuja? ¿Se entiende? Acá, a ver, yo defino esto más desde un concepto más aristotélico de la política, ¿viste? Como la acción política destinada a la alegría del pueblo, la felicidad de la gente y la grandeza de la nación, como define Aristóteles la política. Y de hecho, la educación es política, salvo aquellos que, por alienados, por adjetivar de alguna manera, o porque se han formado o creen que se han formado en un estado así de vacío, de asepsia, que cree que la educación, viste, no, es ingenua frente a estas discusiones. Entonces, cuando yo te decía hoy, a ver, ¿qué tipo de sociedad uno quiere empujar?
está claramente una acción política, porque, a ver, yo como dirigente deportivo en un club donde trabajo en una subcomisión donde no me pagan nada, estoy haciendo política. Vos a lo mejor estás metido en una agrupación ecologista por el tema de la basura o el desmonte en tu zona, estás haciendo política. Aquel que está metido en una congregación religiosa trabajando para el prójimo, está haciendo política. Entonces, el ser humano, ¿sí? Su devenir es político. Ahora, que lo quieran despolitizar para desmovilizarlo, ¿viste? Ahí está. Entonces, cuando vos le explicás a esto a un pibe de primer año en el profesorado de educación física, que no va a trabajar con una computadora y que cuando trabaje donde trabaje, ya sea en el deporte, en la escuela, en donde sea, claramente tiene que tener una intencionalidad, porque de hecho la pedagogía tiene que tener una intencionalidad para que pedagogía sea. Entonces, es una acción política. Entonces, ahora, Gustavo, el tema es que nosotros venimos de una historia donde ha hecho, en los últimos 40 años, ha hecho un esfuerzo muy grande para despolitizar a la gente. Y de hecho ha hecho un trabajo bastante bien en el sentido de Bueno, que te encontrás con que yo soy apolítico. No, no sos un apolítico, sos un pavo, por decirlo de alguna manera, cuando te crees apolítico, porque sos funcional a una idea. O sea, no hay, yo le digo siempre, no hay términos medios acá. O vos estás parado de un lado o estás parado del otro. Y no es ser absolutista en esto, ¿viste? Porque no, no, ya pues seas... marca, porque son dos consecuencias totalmente distintas. No hay forma de que si está parado en un lado, las consecuencias sean, si está parado en A, las Exacto. consecuencias sean de B, y si está parado en B, las consecuencias sean de A. Es imposible. Por eso yo hoy te hablaba de la micropolítica, en el sentido de la militancia que uno hace, pero no te hablo en términos partidarios, ¿eh? No, 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 no me refiero a esto. Cuando vos le haces entender, mira, le digo, a ver, cuando vos trabajas, ya te lo enseñé, yo le decía, te lo enseñaron en primer año en pedagogía. Cuando vos te enseñaron el modelo tradicional, el sociocrítico, el postcrítico, ¿me entendés? Uno es conservador, el otro es transformador y el otro es tipo que revoluciona absolutamente todo. Es política. Después poner el color que a vos te guste, encasillate donde vos quieras. A ver, yo en diversidad le decía a mis alumnos, mira, a ver, vos te podés parar en el eslogan de la raza superior y yo te lo voy a probar en disidencia total con tus opiniones. Digo, pero yo tengo que respetar, pero si vos tenés los fundamentos para hacerlo. A ver, a mí hay una entrevista de Adela Cortina, que es una filósofa española, que habla de la ética y en el marco de la discusión de la ética decía, no todas las opiniones son respetables, ¿sí? Pues yo no puedo respetar al tipo que pondera la pedofilia, ¿me entendés? Y en pos de la libertad de expresión no puedo permitir cualquier cosa, pero obviamente tenés que estar formado en algún sentido. Porque esto, viste, yo siempre daba este ejemplo, ¿por qué paras en un semáforo en rojo? ¿Por el carácter punitivo de la ley o por el respeto de la vida del otro? A ver, hay dos situaciones totalmente distintas frente a la misma cosa. Y eso habla de tus valores. Y esos valores son políticos. ¿Entendés? Entonces, vos justificás por un lado que haya un policía que te cuide en cada acción que vos hagas, o vos tenés un sentido ético de la cosa donde vos te manejás en la vida a partir de ese sentido ético. Y eso te lo da la educación, claramente. Entonces vos te empezás a liberar de cierto y determinado postulado cuando lo ahora, de 40 alumnos que vos tenés, a lo mejor 5 te agarran la idea. Porque vos estás peleando contra los molinos de viento, ¿viste? Para decirlo en el caso de Cervantes. Entonces estás peleando con un aparato propagandístico 24/7, 365 días al año, cuando vos te encontrás con tus alumnos, en el mejor de los casos, 80 minutos en una semana. ¿Viste? Pero Es 5 una, ya hiciste la diferencia. sí, A nada. es una lucha muy desigual, pero coincido con vos, digamos, esos cinco valen la pena. Cualquier acción que pueda salvar, entre comillas, a alguien de poder autoflagelarse, de poder decidir en contra de uno mismo, a salvar a uno, digo, ya está, ya vale la pena, pero es una lucha desigual. Gustavo, escuchá, la idea es más o menos darle el mismo formato de tiempo a todas las entrevistas. Yo sabía que iba a charlar Bien, con vos, que me iba a entretener y que no iba a querer cortar la charla y hablar de un montón de cosas más. claramente. Pero la idea es esta. Yo sobre el final de la entrevista, lo que suelo decirle a todos es que sin relación de tiempo, digo, no se sientan presionados por el tiempo, no te sientas presionado por el tiempo porque es el cierre, pero
de que vos puedas decir aquello que decís. Si yo tengo la oportunidad de hablar de la formación, de lo que no puedo dejar de hablar es de esto, o lo que no puedo dejar de decir es esto. Ya sea porque no salió en la entrevista, porque salió en la entrevista y querés ampliarlo, porque no se está diciendo correctamente, o porque escuchás que es interesante decirlo y nadie lo dice. Digo, eso de que no podés dejar de decir sobre la formación, quiero que cerremos con eso. ¿Qué es eso que podés contarnos y decirnos? Mira, yo creo que lo que para mí es sustancial, un poco lo hablamos en esta última parte de la entrevista, que tiene que ver con la dimensión política de la formación. Vuelvo a reiterarte, no política partidaria, sino política en términos de transformación. Creo que la gran lucha que se da en este campo simbólico tiene que ver entre ese conservadurismo que hoy hablamos al principio de la entrevista, tan arraigado, y con que también en cierto modo es subsidiario con este proceso de despolitización que hubo que hay de la educación. Yo creo que los centros de formación, un poco vos lo planteabas como una necesidad, es que tiene que dar una vuelta de tuerca en términos de la formación política, porque vos te encontrás desde el presidente mismo que confunde comunismo, socialismo y todos los ismos que se le ocurran, ¿me entendés? Desde una absoluta ignorancia, ¿me entendés? Yo creo que ese discurso la gente lo compró muy fácilmente, no por este presidente, sino porque este presidente es un emergente de una situación. Y creo que la formación todavía carece de eso. Por eso hoy te hablaba de micromilitancia en algún punto, porque, a ver, yo creo que si vos le preguntás a cualquier tipo que te encontrás ahora saliendo de tu habitación, de esa habitación que estás y te va por la calle, te diría que una gran mayoría de personas te va a decir que no están contentos con lo que está viviendo. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer vos, digo, el de esa persona que no está contenta, frente a esta situación? ¿Viste? Porque ahí está muy arraigada también esta desmovilización, ¿viste? Como que creer que vivir en democracia, y esto tiene que ver con la educación, es delegar ciertas y determinadas responsabilidades en los, entre comillas, funcionarios de turno. Yo creo que esto es la típica democracia liberal, ¿viste? La de delegar, ¿viste? Y el problema de la basura, por decirte un ejemplo, para tomar alguna cuestión ambiental, tiene que ver, ¿viste? De la puerta de mi casa para adentro y no para afuera. Entonces, viste, todo lo que tenga que ver con lo público, cómo vos te apropias de esto. Entonces, este concepto de comunidad que hoy un poco transitó también la charla, creo que básicamente tiene que ver como hilo conductor la dimensión política de la formación, el concepto de comunidad y cómo ese concepto de comunidad va a dar respuesta a este embate que tiene el individualismo exacerbado en esta guerra de todos contra todos, que hoy nos presenta como el paradigma a vivir, ¿viste? Yo creo que eso es lo que hoy tiene que empezar a plantear la formación y sobre todo adaptarla a las necesidades que tiene hoy, digamos, el siglo XX, la Argentina del siglo XXI en el campo de la educación física, ¿viste? Porque no tenemos que perder esta capacidad humanística que tendríamos que tener y que eso nos permite, digamos, tener como digamos, esa dimensión ética de entender al otro como la cuestión primaria y necesaria para vincularnos, ¿viste? Yo creo que por ahí pasa un poco la cosa ahí. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Lo que queda es simplemente, bueno, despedirnos, agradecerte de nuevo por la charla. Primero por haber invitado, por haber aceptado la invitación y segundo por la charla, que bueno, considero que va a ser muy útil y si no es muy útil, la verdad que a mí me encantó. Así que Es bueno, recíproco. digamos, esa parte de individualista que uno tiene en decir, bueno, voy a apostar a lo comunitario, voy a apostar a que la gente vea, voy a apostar a que haya una posibilidad de pensar. A veces también está bueno decir, y bueno, y si no pasa, el intento estuvo, pero por lo menos lo disfruté individualmente. Así que nada, te dejo el Totalmente. cierre. Muchas gracias, un abrazo y termino de grabar y nos despedimos en privado. Che, bueno, un gustazo enorme. Yo creo alentarte a que sigas con este ciclo de entrevistas, porque las que he visto me parecen también sumamente interesantes y un poco
da vuelta esta cuestión de que, viste, de esa desesperanza que todo el mundo cree que todo está perdido. No, yo creo que no todo está perdido, como dice Fito en algún tema. Y bueno, alentarte a que sigas con esto, me parece una brillante idea, y sobre todo para poder empezar justamente a construir este concepto de comunidad a partir de que no estamos solo pensando en estas cuestiones y no somos individuales en este concepto de lo común, digamos, ¿viste? Dale, gracias, un abrazo. Saludos.